ahondando un poquito más sobre esa misma pregunta, ¿sí? Pero bueno, lo que decía era que una cosa es, en esa pregunta, la pregunta de la densidad óptica, estamos hablando de un valor indeterminado. No podemos determinar si es negativo o si es positivo. Cuando hablamos de discordantes, que era lo que creo que había hecho Melissa, discordantes son, les estaba diciendo cuando se cortó y quedé así como, bueno, era que discordantes es que cuando yo puedo hacer dos diferentes metodologías para un mismo ensayo, para resolver un mismo ensayo. Por ejemplo, les decía, una ELISA y una inmunofluorescencia. Y resulta que si los dos me dan positivo, buenísimo. Ya sé que mi muestra da positiva. Si los dos me dan negativos, muy bien, pero el problema se comienza cuando uno de los ensayos me da positivo y otros negativos, sobre la misma muestra. O sea que la misma muestra me da un ensayo positivo en ELISA y un ensayo negativo en inmunofluorescencia. Y entonces ahí, ¿qué digo? ¿En cuál ensayo confío más? ¿En cuál metodología confío más? Bueno, eso es un discordante. Porque en realidad no coordinan esos dos, no encajan. Entonces tengo que ahí hacer desempatar, sería, ¿no? Es como un ensayo distinto, un tercer ensayo con otra metodología para ver si me da positivo o me da negativo. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos con la siguiente preguntita, que era la de Elisa, que acá, la que yo tengo como siguiente. Ustedes la deben tener mezcladísimas por ahí, pero mientras que se acuerden y la identifiquen está todo bien. Bueno, a ver. Dejar compartición y vamos a compartir la preguntita. ¿Ahí la ven? Sí. ¿La pregunta? Sí. Bien. Sí. Esta decía, ¿se debe realizar la dilución seriada del suero del paciente? Esto ya lo vimos, pero bueno. Cuando se ensaya una ELISA semi-cuantitativa. ¿Se debe hacer? Verdadero. Verdadero, exactamente. Justamente lo que hacemos es una dilución seriada del suero del paciente, y ahí vamos a ver si en dónde me cae dentro de esa dilución seriada. ¿Se acuerdan cómo era lo de la dilución seriada? Yo iba a diluir, por ejemplo, al medio, al cuarto, al octavo, al 16avo, al 32, al 64, así, iba diluyendo. A medida que voy diluyendo, a medida que los números, los denominadores de mis fracciones se van aumentando, significa que estoy diluyendo más, ¿sí? O sea, 1 al medio es más concentrado que 1 al 16, ¿sí? Eso lo tenemos claro, ¿no? Es importante, porque parece fácil, pero a veces no se tiene tan claro. 1 al medio significa que lo dividí a la mitad. Y 1 sobre 16 significa que agarré ese suero y lo dividí, o lo diluí 16 veces. O sea, en uno lo diluí a la mitad y el otro lo diluí 16 veces, ya está súper diluido. Con todas esas diluciones yo voy a hacer el ensayo completo, todo el ELISA, y voy a obtener diferentes tonalidades de color o diferentes densidades ópticas. La de un medio va a tener un color o una densidad óptica muchísimo mayor que la de 1 en 16, por ejemplo. En un ensayo semicuantitativo yo tengo que informar el título. Entonces, cuando tengo todas las diluciones de mi paciente, ya después de que hice el ensayo, cada uno con su color o su densidad óptica, ¿cómo me doy cuenta cuál es el título? Es el anterior al negativo. O sea, es la última dilución positiva. Claro, la última que tiene color, digamos. La última que tiene color, ojo, porque ahí van a ver que en el ensayo que pusimos en uno de los ejercicios, algunos me dijeron un valor y otros me dijeron otro. Yo le veía color. Bien, o sea, yo les juro que veía el 200, no, el 128 le veía 128. violeta. Sí. Y era confusa la claro, pero suele ser así, aparte lo que pasa es que es una foto y está chiquito y está raro.
En realidad uno, ¿con qué lo tendrían que comparar? ¿Con qué lo tienen que comparar para ver si es Con la curva. con la curva de calibración o con los negativos que tenían de costaditos? ¿Se acuerdan? ¿Vieron? O sea, yo tengo que tener algún punto de comparación. ¿Sí? Entonces, eso es una manera de compararlo. O sea, yo veo con el negativo, me voy a fijar, si este es el negativo, ¿cuál se parece de los míos al negativo? Bueno, ahí es donde yo coloco el que es para mí negativo. El anterior a ese, ¿sí? Es positivo. ¿Sí? Es el último positivo, porque la siguiente dilución ya me dio negativa. Ahora, el título no es la dilución, es la inversa de la dilución. Es decir, si el último positivo era el 1 en 64, el título es 64. ¿Sí? Sí. Que en eso, en ese de la plaquita, se confundieron todos. Todos me pusieron el valor de la dilución y no la del título. ¿Sí? El título es la inversa de la dilución. ¿Cómo sería, profe? ¿Verdad? Por Me ejemplo, acuerdo, sí. Si vos diluiste, ahora igual lo vamos a ver en el ejercicio de la plaquita, que es más fácil para ver, pero si vos estuviste diluyendo el suero del paciente al medio, al cuarto, al octavo, al 16avo, te fijás cuál es el último que te da positivo. Pongámosle que el 1 en 8 me da positivo y ya 1 en 16 me da negativo, entonces voy a decir 1 en 8 es la dilución, última dilución positiva. ¿Cuál es el título? La inversa de la dilución. 1 en 8, la inversa es 8. 8. Listo. Ese sería el título. Lo del punto de corte, que algunos pusieron 64, otros 32, otros 128, eso es, digamos, casi a ojo de buen cubero, porque va a depender mucho de lo que nosotros consideremos como positivo y como negativo, ¿sí? ¿Dónde pongamos nosotros el valor de corte? ¿Sí? ¿Está bien? Eso va a depender del ensayo. Esto ya se pone dentro del ensayo, uno determina cuál es el valor de corte y ese es el valor que va a tener. O sea, si uno midiera eso con las densidades ópticas y leyera el negativo, va a ver cuál es de los pocillos el último positivo. ¿Sí? Por eso no fue incorrección, simplemente aclaraciones, pero no lo corregí porque eso, bueno, sabía que iba a traer problemas. Bueno, pero entonces, esta era verdadera, ¿sí? Eso estamos todos de acuerdo, de que era verdadera. Sí. Bueno, ahora vamos a la placa de Lisa, justo. Vamos a la placa de Lisa, justo la tengo ahí. Mira. Así que vamos a compartir. A ver si es esto. Ahí está. Oh, se dejó de compartir. Ahí está. Bueno, ahí esa era la placa de Lisa que tenían, ¿sí? Sí. Y una de las cosas que preguntaba primero era, ¿cuál era la función que cumplía la columna K y la columna L? ¿Sí? Fíjense, la columna K, ¿qué función cumple? Control. Control positivo. Un control positivo, me dan todas bien oscuritas. Es lo máximo que me puede dar, es el control positivo. Y el L era el control ¿qué? Control negativo. El control negativo, exactamente. Muy bien. Y acá yo tenía dos pacientes al cual les había hecho diluciones seriadas del suero y había puesto una curva. ¿Sí? Fíjense que en la curva, el que coincide, para mí, con el negativo, pero bueno, puede ser, ustedes pueden considerar otro, el que coincide con el negativo es el 1 en 128. Pero puede ser, acá faltaría un valor más para ponerle.
pero ustedes pueden considerar que este es positivo. Ahora, en el paciente, les preguntaba cuál es el título de anticuerpos del paciente 1. Fíjense, estos dan positivo, esto da todo positivo, o sea que aquí era donde estaba mayormente digamos, el título, ¿sí? El G, por ejemplo, en el paciente 1, el de 1 en 128, se parece mucho al negativo, ¿cierto? Sí. Sí. Yo lo sigo viendo con color. Claro, excepto para... Profe, yo también, le juro que lo veo con color acá. No sé si tengo mucho brillo en el celular o qué, pero lo veo con color. Pero la de ella se ve como mejor esta imagen que la nuestra. Sí. ¿En cuál? ¿La mía? ¿Se ve mejor? Sí, los colores más fuertes también. No, igual, si les pongo esto para el examen, se los voy a armar yo, tipo, se los pinto con negrito así, no hay duda. No se preocupen. Igual, esto puede llegar a generar discusión. No importa, pongámosle que todos vemos, la mayoría ve el G como sin color, Sin nada, parecido a sin color. o parecido a cualquiera de estos, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Si nos ponemos todos de acuerdo, pongámosle en que nos pusimos de acuerdo, somos un equipo de trabajo y dijimos, bueno, el G lo consideramos negativo. ¿Cuál sería el positivo, el último positivo? El F, que corresponde a 1,64. Entonces, el título es 64. Claro. ¿Sí? Bueno, ahí hubo varias respuestas que tuve que corregir. En principio, algunos que no me pusieron que la columna K era positiva y la columna L era negativa, que era para agarrarlos del cuello. Ay, no puedo decir esto, pero bueno, queda todo grabado. No, no los voy a agarrar del cuello, es mentira, es un chiste. Ah, no sé, profe, Y ahora después se me arregla decís, con mi abogado, que le voy a hacer un juicio ahora. no, lo que les decía era que era re fácil esa. ¿Por qué no me pusieron algunos positivos o negativos? ¿Se olvidaron o qué? Era claramente una positiva y otra negativa, ¿o no? Sí. ¿No? ¿Qué Sí. pasó con los que no me lo pusieron? Bueno, se ve como que es positiva y negativa. Otra de las cuestiones era esa que yo les quería aclarar, que el título siempre es la inversa. Me dio la sensación de que no estaba eso claro porque todos lo pusieron mal en ese sentido. Todos pusieron 1 sobre tanto. Así lo hicimos nosotros en el AU. Sí, me parece que nosotros lo vimos con Adriana, Claro. así que creo que ella lo había dado así, como que no se daba vuelta. Pero me parece que sí, que alguien lo había dicho una vez, creo que Milieni nos lo dijo, pero como no lo vimos detalladamente, como que, bueno, se pasa, profe. Cuando lo vimos, no, está bien, cuando lo vimos ahora acá en la clase que hablamos de título, lo expliqué eso, lo dije, y está en el apunte, ¿sí? Sí. Pero es verdad lo que vos decís, que muchas veces se suele decir 1,64, o sea, 1 en 128. Se suele tomar eso como una jerga, no es que, digamos, es una manera de transmitirse las cosas, pero en concepto, realmente, el título es la inversa de la dilución, ¿sí? Ese sería el título. Porque en realidad uno está diciendo, imagínense, uno está diciendo, a ver, lo que diríamos el título es cuántas veces lo tuve que diluir para que me dé negativo, ¿sí? O sea que si lo tuve que diluir poquito, y ya me dio, imagínense en el paciente 2, fíjense, yo podría decir hasta que, pongámosle que el B da positivo, que tiene como un pequeño tono muy suavecito, el C da negativo en el paciente 2, ¿no? ¿Sí? Así que sería, el último sería 1 en 4. Con lo cual el paciente 2 tiene 4 de título. Y el paciente 1 tiene 64. ¿Ven? Que ahí es claramente, nos damos cuenta que ¿quién tiene más anticuerpos? 64, el que tiene 64 tiene más que el que tiene 4. ¿Sí? Porque en realidad lo que estamos mostrando es cuántas veces tuvimos que diluirlo. Eso es lo que muestra, ese sería el concepto del título.
Pero es posible, sí, lo que vos decís del laboratorio es posible, porque a veces en los laboratorios uno toma ciertas formas de decir las cosas y a veces digamos, como que, ay, no me sale la palabra, como que se deforma el concepto. Pero el concepto es ese, así que tratemos de mantenerlo. Después ustedes puede ser que lleguen al laboratorio y toda la gente diga uno al cuarto, uno al octavo, y bueno, ustedes se van a tener que callar la boca y hacer lo que dicen. Pero ustedes sepan cómo se hace. Esa es mi idea, ¿sí? Después, Sí, bueno, profe. pero sepan cómo es lo correcto. Bueno, pero más allá de eso, entonces el título es ese. ¿Cuál de los dos pacientes tiene mayor cantidad de anticuerpos circulantes? Claramente, ¿cuál? En El eso no uno. se confundió nadie. El 1. No. El 1, claro, totalmente. Ahora, lo que sí vi es que estaban como así como reticentes a soltar palabras. Lo justo y necesario. Muy escuetos, Siempre, profe. Lo que pasa que- paciente 1, Lo justo. Yo, justo. Yo Uno, también. punto de aparte, y seguía con la... Claro. A veces no lo sabes explicar, Claro. lo sabes, pero no lo sabes explicar. Bueno, pero es importante. Por eso yo les puse ahí, traten de hacer un esfuercito y de explicar, aunque sea con poco. Si hubiesen puesto, por ejemplo, ¿cuál de los pacientes tiene mayor cantidad de anticuerpos circulantes? Y el paciente 1, porque su título es mayor que el del paciente 2. Ya está, lo Sí. explicaron en poquitas palabras. Y seguramente ya lo sabían, porque es lo que pensaron para decidir, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué pensaron para decidir si era el paciente 1 o el paciente 2? Sí, a ver cuál tiene más título. El paciente 1 tiene más título. Eso mismo lo ponen. Porque la respuesta solita, así, escupida, sin su fundamento, sin su justificación, pierde un poquito de fuerza. Digamos, no es lo mismo leer una respuesta que fundamente, que argumente, a una respuesta que solamente lo diga. Si es un verdadero Que diga falso, si uno. es un múltiple choice, si es una cosa donde tienen que completar, El uno. sí. Pero estas que son para desarrollar, son para desarrollar. Para que desarrollen todo su potencial. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió esta? ¿Sí? ¿Alguna Sí, profe. preguntita más sobre esta? No. No. No, ahora las vamos a hacer en el otro. La otra pregunta. Bueno, a ver, entonces, cerramos esta y nos vamos, oye, a la siguiente. Era la de especificidad. La que yo tengo siguiente es la que decía especificidad, Lo que hay que completar. que había que completar. A ver, ¿la ven ahí? Sí. Sí. Bueno. Decía que en un ensayo de ELISA, de captura, o sándwich, dice, se detecta, ¿qué se detecta en un ensayo de ELISA de captura o sándwich? ¿El antígeno o el El anticuerpo? Antígeno. El antígeno. Muy bien, exactamente, porque es un sándwich. O sea, yo voy a poner un anticuerpo pegado en la placa, o sea, fijo, lo voy a fijar, un anticuerpo específico, voy a agregar la muestra del paciente que tiene el antígeno, porque es un ensayo de ELISA directo, o sea, voy a buscar antígeno, y después le voy a poner un segundo anticuerpo con el conjugado, ¿sí? O sea que en un ensayo de ELISA directo, de captura o sándwich, se detecta el antígeno, ¿sí? Porque es un ELISA directo. ¿Sí? Cuando es un ELISA directo, yo detecto antígeno. Si es indirecto, detecto anticuerpo. Decía, se detecta el antígeno en la muestra del paciente. El primer anticuerpo tiene especificidad ¿contra quién? El antígeno. Contra el antígeno. El primer anticuerpo es el que pegué en la placa. Va a tener que detectar el antígeno que le tiro de la muestra. Y el segundo anticuerpo, el que es conjugado con la enzima, tiene especificidad ¿contra qué?
El antígeno. Claro, yo mandé También contra el antígeno, porque es un sanguchito lo que hago. El antígeno quedó en el medio, o sea que tiene que ser detectado por el anticuerpo que está pegado abajo y por el anticuerpo que viene de arriba. Si no, no se forma el sándwich. Y después se ponía otro. Podés poner otro o no. No Ok. necesariamente. Ah. Yo pensé que sí o sí se ponía otro, entonces tomé el segundo anticuerpo, el primer anticuerpo como el segundo, digamos. Como que el primero, el que pegué en la placa, no lo conté. No lo conté. No sé por qué no lo No, eso lo podés, eso es posible que lo hagas si estás buscando, por ejemplo, si es un indirecto, y estás buscando anticuerpos. Entonces, ¿qué haces? Pegás un anticuerpo a la placa, por ejemplo. Sí. Ese sería tu primer anticuerpo. Pones un antígeno, ese lo pones vos, no es del paciente, lo pones. Ah, Le agregás la muestra del paciente, es el segundo anticuerpo, que querés ver vos si está, si existe, si reconoce ese antígeno. Entonces se hace un sanguchito, pero tu muestra es el segundo anticuerpo. Todo lo demás fue reactivo, el anticuerpo pegado más el antígeno fue todo reactivo, tuyo. Y la muestra es el anticuerpo. El anticuerpo se pega tipo sanguchito y le agregas un segundo anticuerpo marcado con la enzima conjugado que detecta al anticuerpo del paciente. O sea, claro. tenés ahí 3 anticuerpos dando vueltas. Sí. Podría Yo me guié ser con para el eso. examen, ¿eh? Podría ser para el... Yo me guié por eso, por la imagen, y pensé que ponía Claro. los dos anticuerpos así. Claro, esa es una posibilidad. Por ejemplo, esta. A ver, les voy a... Profe, A ver, les muestro este, por ejemplo, a ver si se los puedo mostrar a la cámara. Este sería el que dice... Claro. Diana, a ver, se ve, ¿no? Sí. no. Sí, Yo sí, bueno. ¿La No camarita sé. lo ven? ¿No? Sí, sí. Bueno, fíjense que está el primer anticuerpo que pegó, un antígeno, pero acá el segundo anticuerpo es el que yo quiero buscar del paciente, por ejemplo. Y le puedo poner, y después le pongo un tercer anticuerpo, que sería el conjugado, que detecta el anticuerpo del paciente. Esto también lo puedo hacer para determinar antígeno. Sí. Puedo hacer esto y que el que esté determinando es el antígeno del paciente. Lo puedo hacer también y poner un anticuerpo, un segundo anticuerpo y un tercer anticuerpo para aumentar la sensibilidad del ensayo, ¿sí? pero profe, en el No sándwich específicamente, ¿Cómo? se pone, o sea, en el sándwich específicamente que no lo entiendo. Sí. O sea, se coloca primero el anticuerpo en la... ¿Pero qué sería? O sea, ¿es el que es como comprado o es el del paciente? No, es el comprado. El anticuerpo que ponemos dentro de lo que es los sándwich, Es el reactivo. claro, lo que ponemos es ¿cómo se llama? Un anticuerpo que ya conocemos su especificidad y lo compramos y lo pegamos en la placa. Y sobre eso vamos a agregar antígeno. Si estoy buscando antígeno en el paciente, si es directo, como en este caso, yo estoy poniendo la muestra del paciente con el antígeno, se me va a pegar a ese anticuerpo, y le voy a agregar un segundo anticuerpo conjugado con la enzima. Que sería este caso, es el más sencillito de todos, digamos. Un sanguchito con 2 panes nomás, y un jamón. ¿Se entiende? O sea, el más sencillito. Busco antígeno, entonces pego un anticuerpo, que sería uno de los panes del sándwich, meto la muestra del paciente, que sería el relleno del sándwich, y pongo el otro anticuerpo conjugado, que sería el otro pan. ¿Sí? Este es el... Profe, pones el antígeno, ¿no? Después, primero pones el anticuerpo del laboratorio en la placa, Sí. después agregas el segundo, que es para determinar el antígeno, pones el antígeno, ¿no? Claro. En el directo sándwich. Primero pongo el anticuerpo pegado a la placa. Bien. Después agrego Sí. la muestra del paciente que tiene antígeno. Eso es como, sería en imagen el redondelito. Exactamente. Esa es la muestra del paciente. Yo busco el antígeno, que es el redondelito exactamente. Y después voy a poner, para poder detectar que se produjo esa unión, porque hasta ahí no la veo, tengo que poner un segundo anticuerpo que va a ser el otro pan del sándwich.
y que va a, por eso le estaba poniendo, creo que se veía, no sé si se veía bien en esa, pero si no, después ahora busco, tenemos tiempo, bien. Ahora después que cuando terminemos esto se nos corta, busco una diapo, si no, o si no me esperan, lo busco ahora. A ver. Esperen, que no quiero que se me compagine todo esto. Vamos a buscar las diapos, a ver si tenemos alguna, como las que yo les digo. Un lío de lisas. Igualmente, profe, a ese mismo, si yo le quiero aumentar la sensibilidad, ¿sí le poner otro anticuerpo? Sí, claro. Ahí. Si yo quiero aumentar la sensibilidad a puedo ponerle más anticuerpos. O sea, puedo Claro. ponerle el anticuerpo pegado. Puse, por ejemplo, el antígeno del paciente. Pongo un segundo anticuerpo y pongo un tercer anticuerpo conjugado que ahí va a ser antiinmunoglobulina. O sea, puedo Claro. hacer Pero eso una no sería, simultánea de anticuerpo. ¿Cómo? pero eso no sería en directo. Va a ser directo mientras que yo detecte antígeno en el paciente. Ay, Dios. Y va a ser indirecto mientras que yo detecte anticuerpos del paciente. Lo que me dice directo o indirecto es lo que yo estoy buscando detectar o cuantificar. Si yo detecto o cuantifico antígeno, es directa. Le puedo poner una montaña de anticuerpos, pero sigue siendo directa. Si yo lo que voy a determinar en el paciente es anticuerpos, entonces es indirecta. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende eso? O sea, si sería indirecto, ahí se detecta anticuerpos, ¿o no? ¿O tendrá que ser otro Claro, si yo busco indirecto, lo que yo tengo que hacer es poner un anticuerpo, que es un reactivo, algo que yo compré, pegado. Un antígeno, también comprado por mí, que se une a ese anticuerpo, y ahí pongo la muestra del paciente, porque lo que estoy buscando ahí son anticuerpos en la muestra de mi paciente. Ahí sí o sí le voy a tener que agregar otro anticuerpo conjugado. El indirecto, El que indirecto. buscas anticuerpos. Exactamente. Cuando se agrega la muestra al paciente, ¿sería el antígeno o qué sería? Y depende de lo ¿U que estoy otro buscando. anticuerpo? No, si estoy en el indirecto, o sea, pongo el anticuerpo que sería el reactivo, el antígeno que sería el reactivo que se pegarían, Sí. ponele, y después la muestra del paciente sería otro anticuerpo. Exactamente. La muestra del paciente Pero sería, esa quedaría en el medio. la muestra del paciente sería el anticuerpo y después voy a tener que agregar otro más conjugado con la enzima. Claro, Ah, listo. está bien. ¿Sí? El de la muestra del paciente queda en el medio, porque es un sándwich. Exactamente. No. Es el pan del sándwich, el de la muestra del paciente. Queda como pancito del Odio el sándwich. sándwich, lo odio. ¿Vieron que lo reentendieron? Fíjense, mirá, les voy a decir, si ustedes ponen a mí me parece, yo no me acuerdo muy bien, pero entiendo que cuando hace en los videitos que ustedes vieron, esperen que quiero poner, a ver, un sándwich. ¿Dónde está? Sándwich. A ver, acá, fíjense. Profe, y A ver. el que usted dijo que el que tiene inmunoglobulina del paciente es el de RIA, ese era, porque yo tengo anotado uno que era así, ¿Qué tenés que que? dice, tengo anotado uno que dice que usa la IgE humana, que dice pega anticuerpo porque detecta IgE específica. Sí, de la Después IgE. dice, Sí, claro, es el pero IRMA. ese no es el ISA esto. No, ese es el IRMA, que se usa para IgE, sí, para las alergias. Yo lo que Pero tengo esto. Después de RIA lo tengo yo, de Claro, ensayo. claro, es un ensayo
bien específico que se usa para buscar, en realidad se usa es el IRMA, es el que no es competitivo, es que, el que se usa para IgE. Es un radio inmunoensayo también, pero es el otro, el IRMA. Ah, ¿Sí? porque después tengo abajo Irma, pero como otra cosa. O sea, ese lo tengo como con RIA. Ahora Que tengo, después se puede buscar RIS y RAS. Si yo pego antígeno anticuerpo y dice todo claro, eso. eso. Y después abajo tengo como separado Irma, pero capaz no lo A tengo ver, seguro. espera, me estoy fijando. Ay, espera que trate de encontrar los apuntes del IRMA, del RIA IRMA que lo dejé. ¿A dónde lo dejé? Ahora lo vemos eso, ¿querés? Terminemos con esto así nos hace lío y después vemos eso. Sí. ¿Sí? Porque si no, van a hacer lío. ¿Ustedes ven la diapo acá o está muy chiquita? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Bueno, fíjense. Este es un ELISA sándwich directo. Ese huevo que parece ahí, que amarillo, eso sería el antígeno. Entonces, fíjense, pusimos un anticuerpo. Este lo ponemos nosotros, este anticuerpo. Lo ponemos en la placa, lo absorbemos en la placa, lo fijamos. La muestra, le agregamos la muestra, que es donde está el antígeno. Y después le agrego un segundo anticuerpo que es conjugado con la enzima. ¿Sí? Fíjense que acá hace el sándwich. ¿Qué estoy detectando acá? El antígeno en mi paciente. Este es un ELISA sándwich directo, como el del ejercicio que estábamos viendo. Acá hay un segundo anticuerpo conjugado, que cuando le agregamos el sustrato y el cromógeno me da color. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es tal cual el que tenían en el ejercicio. Sí. ¿Bien? Sí. Ahora, yo puedo... Ahí está. Este, que ven acá, es un sándwich también, pero es indirecto. Fíjense, sándwich o captura es lo mismo. Yo pegué un anticuerpo en la placa, lo absorbí, lo fijé, que es el anticuerpo este violeta. Le pongo un antígeno, todo esto lo pongo yo, todo reactivo, que es esta bolita celeste. Después pongo el anticuerpo de mi paciente, que es lo que estoy buscando, que es este anticuerpo color amarillito o naranjita, ¿sí? Ese es el que estoy buscando en mi paciente, esta es la muestra del paciente. Si la muestra de mi paciente tiene anticuerpos, se va a pegar a este antígeno, y si no, no se va a pegar. Y para detectar esta unión, este sándwich, le pongo un tercer anticuerpo conjugado con la enzima. Y cuando le agrego el sustrato me da color. ¿Lo ven esto? Este sería el indirecto, Sí. que voy a buscar anticuerpo del paciente. Ven que es un sándwich, pero después del sándwich le tengo que poner algo para detectar ese sándwich. ¿Sí? Ese tercer anticuerpo es antiinmunoglobulina. Exactamente. Ok. Ah, Y estos dos, el que está pegado y el que está arriba, o sea, los dos panes del sándwich, ¿qué especificidad tienen? Del antígeno. Del antígeno. Los dos son anti-antígenos. Si no, el sanguchito no. Los dos primeros. Claro. Los dos primeros. Claro, el violeta, que es el que está pegado, que reconoció al antígeno, y el del paciente, en este caso, que reconoció también al antígeno. Los dos tienen que ser específicos por lo mismo. Los dos tienen que buscar lo mismo para que se produzca el sanguchito. Contra el antígeno. Ahora, este no, el conjugado en este caso, el conjugado es antiinmunoglobulina. En la anterior diapo, el conjugado y el primer anticuerpo, porque no hay otros, son dos nomás, los dos tienen la misma especificidad, los dos detectan el antígeno. ¿Sí? Creo que lo entendí. ¿Se entendió? Sí, Creo que sí. profe. ¿Creen que sí? Sí, Por yo ahora sí. me confundí eso en realidad. Tipo, tomé 3 anticuerpos y conté los 2 últimos en lugar del primero, ni lo conté. Entonces Claro, lo hice mal. vi que se hicieron algunos bolonquis ahí. Sí. No, yo ese el Pero- sándwich se ve que no lo había entendido ya de por sí.
Bueno, pero ahora se entendió. Sí. Sí, ahora. Sí, profe. No me cambia Entonces, nada. sería el indirecto, o sea, vos pones el anticuerpo con el antígeno, eso lo pones vos que son específicos en la placa. ¿Querés que volvamos a la plaquita? Después, Espérame que volvemos a la plaquita. Oh, ya se me fue. Acá está. ¿Ustedes la siguen viendo, la diapo, o se Sí. deja compartir? No Se ve, sé. se ve. Se sigue viendo. Bien. Dale, Ailén, ahora sí. Dale. Dime. Ailén, no, el indirecto, el indirecto. ese no. Ahí Sí, está. ahora sí. Ahora sí. Pones el anticuerpo con el antígeno, que lo pones vos en laboratorio, que son específicos. Claro. Después vas a agregar Sí. el anticuerpo del paciente, que es el que vos vas a estar buscando, que si se pega, porque bueno, tiene anticuerpos, si no, no se pega. Y luego agregas el tercer anticuerpo conjugado con la enzima, para determinar el anticuerpo del paciente. Exactamente. Ese anticuerpo conjugado con la enzima es antiinmunoglobulina. ¿Por qué? Porque lo que tiene que detectar es todo este complejo. Si se formó o no se formó este complejo. ¿Sí? Sí. Acá fíjense que es súper importante el lavado. Porque si yo le agrego, este va a venir a detectar el suero de mi paciente. ¿Sí? Entonces, si yo le agrego, si yo no lavo bien y quedó suero de mi paciente dando vueltas por acá, algún anticuerpo de mi paciente, porque acuérdense, yo pongo el suero, con todo lo que viene el suero. Si algún anticuerpo de mi paciente quedó dando vueltas por acá, pero no se pegó al antígeno, es decir, no es específico para el antígeno, pero quedó en el pocillo porque no lo lavé bien, este anticuerpo lo va a detectar. Claro, ¿Sí? porque detecta cualquier Cualquier inmunoglobulina, inmunoglobulina, claro. no importa de quién sea. ¿Sí? Eso es importante. Y otra cosa ¿Y cuándo? importante es que yo quiero que este anticuerpo, el conjugado, me detecte el del paciente, no el violeta, ¿eh? Por eso es que este tiene que ser antiinmunoglobulina humana, porque tiene que detectar la IgG humana, no cualquier IgG. La violeta que yo pongo acá también es IgG, pero bueno, no es humana, está hecha en ratón o en conejo, entonces esta no lo va a detectar. ¿Sí? Profe, ¿y los lavados, cuando se pega el primer anticuerpo y el antígeno ahí se lava o antes? Tenemos Cuando menos de pegue un el minuto, nos primero. volvemos a encontrar, ¿eh? Ah, Porque por ahí bueno. quedo hablando ahí sola. Se lava. Fijo el primer anticuerpo, lavo. Agrego el antígeno, incubo, lavo. Agrego el segundo anticuerpo a mi paciente, incubo, lavo. ¿Sí? ¿Se entiende? Lavo en cada paso. Menos en el último. Menos en el último porque si no me lavo el sustrato. Está bien. O sea, en el tercero después ya no se lava, ya se agrega el sustrato y se ve. Se agrega el sustrato y se ve, exactamente. Pero ojo con esto, fíjense que yo tengo que quedarme tranquilo. Ay, que se me va a apagar. Ay, se taró. Bueno, yo tengo que quedarme tranquilo que este anticuerpo, el